Bien, mis amados hermanos, le invito a buscar ahí en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 35. Y le invito a tener su Biblia abierta en este lugar porque es el texto que vamos a estar usando. Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 35. Dígame cuando lo tenga. Amén. Mateo 18, del 15 al 35. Amén. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oramos. Señor y Dios Padre, gracias por tu palabra. Rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que nos dirija en su exposición. Confesamos nuestros pecados por los cuales te pedimos perdón y te suplicamos que seas tú guiándonos y hablándonos en esta mañana. En el dulce y precioso nombre de tu Hijo Jesús te lo imploramos. Amén. Bien, mis hermanos, como ustedes se habrán dado cuenta, hoy vamos a estar hablando acerca del perdón y la misericordia. Las enseñanzas de Jesús están dirigidas para fomentar en el cristiano un nivel de conducta que le caracterice como un seguidor de Cristo. El Señor espera que sus enseñanzas lleguen a ser parte integral de la vida de todo cristiano. La misericordia y la práctica del perdón son algunas de esas características que deben distinguir al creyente. Son esas características que Dios nuestro Señor espera ver en ti y en mí. Espera ver en tu corazón y en mi corazón. Son esas características que debemos procurar y anhelar, y que si al examinar nuestra vida a la luz de lo enseñado por Jesús descubrimos que no hemos llegado a esta capacidad, pues empezar a batallar en oración con el Señor, con la asistencia del Señor, para convertirme en alguien que practica el perdón y practica la misericordia, en especial para con aquel que me ha ofendido, que me ha agredido, que me ha hecho alguna clase de mal. Amado hermano, la misericordia y la práctica del perdón son algunas de esas características
que debe distinguirnos y que nos hacen diferente a los demás y que marcan diferencia. La Biblia dice que si tú amas al que te ama, ¿qué mérito tienes? También los incrédulos hacen esto. La Biblia manda y Jesús enseña que el cristiano debe amar a su enemigo, bendecir en lugar de maldecir, y estoy completamente convencido por lo que leo en el Evangelio y en estas palabras que si nosotros perdonamos a los que nos perdonan, ¿qué méritos tenemos? También los incrédulos pueden hacer eso. Tenemos que llegar a la capacidad de perdonar como Cristo perdona. Debemos de perdonar aún a aquellos que no quieren ni perdonarnos ni estar en relación con nosotros. No importa cuál sea la circunstancia, Dios nos manda a perdonar en todo tiempo. Y hacerlo con el enfoque correcto. ¿Y cuál es ese enfoque correcto al perdonar? Es poner en práctica, es tomar en cuenta que el perdón cristiano es un perdón, valga la redundancia, que es restaurador, que persigue en medio de un conflicto buscar la restauración, primero de la comunión entre hermanos, buscar la restauración de la relación quizás perdida, buscar la restauración de la amistad y la hermandad, y buscar la restauración espiritual del otro, o sea, su crecimiento y edificación cristiana. Cuando leemos el capítulo 18, versículo 15 al 22, podemos darnos cuenta que las relaciones humanas dejan margen para la ofensa, el rencor y el desprecio. Y alguno podría decirse, bueno, pero es que el cristiano nunca va a ofender, no va a tener rencor y es imposible y no puede tener desprecio. Ese es el ideal, pero lo cierto es que el pecado aún está en nosotros, aún tenemos una naturaleza pecaminosa y en determinados momentos, bajo determinadas circunstancias, con determinadas personas, puede venir la ofensa y va a venir la ofensa, porque en tanto y en cuanto seamos poseedores de esta personalidad pecaminosa, lo cierto es que vamos a ofender de muchas formas y maneras y vamos también a ser ofendidos si no le rendimos el control total de nuestra vida a Jesucristo, a su Espíritu Santo, y perseguimos hacer su voluntad. En determinado momento el rencor va a llegar a nuestro corazón como un mal que debe de ser erradicado. Lo cierto es que hay personas que por naturaleza, debido a su personalidad, tienen una tendencia a ser rencoristas. ¿Y es posible que haya creyentes rencoristas? Claro que sí. Ahora, ¿qué debe de hacer tal creyente? Debe buscar con la asistencia del Espíritu Santo de Dios arrancar de su alma todo aquello que fomenta el rencor. ¿Puede el creyente en determinado momento llegar a sentir desprecio por alguien, sea hermano o sea el prójimo? También. ¿Es esto correcto en la vida del creyente? No. Quiere decir que si el creyente encuentra que tiene problemas en cuanto al ofender, en cuanto al rencor y al desprecio, tiene que escuchar estas palabras expuestas en el Evangelio y tiene que batallar en la fe con la ayuda del Señor para erradicar esto de su alma. Humanamente hablando, uno no puede hacer nada a veces para evitar la ofensa. Y en ocasiones, sin querer, bajo determinadas circunstancias, terminamos también ofendiendo a otros. Las ofensas ocurren directa o indirectamente. Y ocurren también en el seno de la iglesia de Cristo. Ocurre tristemente a veces hasta entre hermanos. Pero según la perspectiva de Jesucristo, hermanos, el cristiano debe observar una buena actitud para ayudar al prójimo, para ayudar a su hermano en la fe, en el arreglo de las desavenencias personales. Y es que el cristiano debe de estar presto en todo tiempo para buscar soluciones a los conflictos, para buscar arreglar el conflicto o la ofensa con el hermano en el seno de la iglesia. Y más cuando entiende que en su caminar como cristiano existe para honrar a Jesucristo. Y como existe para honrar a Jesucristo y conoce que Jesucristo ha orado al Padre, Señor, que tu pueblo sea uno, así como tú y yo somos uno, y se espera que vivamos como un cuerpo, entonces
cuando por determinadas circunstancias, como he dicho anteriormente, agrede o afecta o ofende o hace algo que hiere al hermano, ese cristiano está en su deber y obligación de buscar restaurar el mal cometido. Y el ofendido, si el hermano no toma la iniciativa, ha de tomar la iniciativa de acercarse al ofensor en busca de respuestas. No en busca de aumentar el pleito o ripostar con más ofensas y con más pleitos. Esa es la actitud carnal. Me hiciste esto, deja que yo te agarre. Allá voy y voy con un reclamo, dispuesto a atacar, dispuesto a discutir, dispuesto a hacer valer mi persona, mi carácter, mi orgullo, mi personalidad, mi punto de vista. Cuando la actitud del que busca al otro por haber ofendido, la actitud cristiana es buscar para restaurar, no para pelear. Porque si a alguien le ofende y usted lo busca para pelear, usted no es diferente al ofensor. El cristiano maduro, el cristiano bíblico, si tiene problemas para actuar de esta manera, primero ha de ponerse en oración. Ha de armarse de todos los recursos de Dios y buscar la fortaleza espiritual. Y ha de buscar al ofensor con el propósito definido de restaurar el mal cometido. Restaurar la relación. Buscar aquello que construye, aquello que edifica. No olvide que donde hay contienda, dice la Biblia, ahí hay perturbación de espíritu. Pero cuando nos amamos los unos a los otros, dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dice la Biblia también que el mundo sabrá que somos de Jesucristo cuando nos amamos los unos a los otros. Y el verdadero amor echa fuera el temor. Echa fuera el temor que para ir a reconciliarme. El verdadero amor cubre multitud de faltas. El verdadero amor cristiano todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta, no hace nada indebido, no busca lo suyo, busca lo del otro, ¿verdad? ¿Es difícil tomar estas acciones? Sí, es difícil. ¿Imposible? No. ¿Necesaria? También. Quiere decir que tanto el que ofende como el ofendido han de tomar la iniciativa de buscar resolver los conflictos que pueden desatarse por cualquier circunstancia, a veces por tonteras. Evidentemente aquí tiene que estar fuera el orgullo, la soberbia, el querer implantar su voluntad o el querer ser reconocido como el que tiene la razón. A veces la solución de un conflicto implica humillación, implica ceder. El cristiano ha de observar una buena actitud para ayudar al prójimo en el arreglo de las desavenencias, mis hermanos. A esto se le llama perdón y significa dar al ofensor una oportunidad de reivindicación. Y yo pregunto, ¿cuántas veces el Cristo no nos ha dado a nosotros oportunidades de reivindicación? Y si Cristo ha hecho esto por nosotros, si nosotros vivimos a semejanza de Cristo, entonces eso significa que debemos de hacer lo mismo por nuestros hermanos. Y no por nuestros hermanos, por el prójimo en general. Porque lo cierto es que nuestra forma de comportarnos y de tratar al otro no puede ser de una manera con los creyentes y de una manera con los incrédulos. De hecho, usted debe portarse más cristianamente con los incrédulos que no con los mismos cristianos, por decirlo de alguna manera, independientemente de que usted es llamado a ser imparcial. Entonces, mis hermanos, aquí es donde vemos en primer lugar el perdón ofrecido. Jesús presenta la alternativa de que sus discípulos tomen la iniciativa para solventar diferencias personales aun cuando sean los ofendidos. Dejar las cosas así no resuelve los problemas. Cuando dos personas tienen conflicto y uno toma la decisión de déjalo así, yo no me voy a meter más en esto, eso no resuelve los problemas, eso más bien los agrava. A veces los complica.
La Biblia lo que dice con toda claridad en Mateo 18:15 es que si tu hermano peca contra ti, si tu hermano ha fallado en la relación contigo, si ha hecho algo que te ha agraviado o te ha ofendido o te ha causado dolor, tristeza, amargura o lo que sea, la Biblia dice, ve donde está tu hermano. En otras palabras, no te quedes ahí callado ni pasivo. Jesucristo dice, búscale. Y va mucho más allá. Dice también, repréndele estando él y tú solos. Hay dos cosas aquí. La primera es reprenderla. ¿Sabe lo que significa reprender? Significa reñir a una persona, o sea, regañarla, o expresar de forma autoritaria y severa desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento. En otras palabras, señálale el mal comportamiento realizado por este individuo. La palabra usada en el texto original en griego da el sentido de amonestar rigurosamente, amonestar a alguien fuertemente, utilizando argumentación para convencer y refutar. O sea, con los argumentos correctos. Evidentemente, dentro del marco del amor y de la misericordia, porque usted lo que busca es restauración, no conflicto. Pero el amor y la misericordia exigen también la sinceridad. Exigen el señalamiento de lo mal hecho, por muy duro que sea. Porque así el hermano agresor tiene la oportunidad de reconocer su falta y usted le está facilitando que reconozca su falta y pueda pedir perdón. Y cuando el hermano pide perdón, el hermano también es ministrado y es restaurado. Y de alguna manera la vergüenza por haber sido confrontado le va a llevar a considerar su pecado y a buscar crecer para evitar estar nuevamente en esas circunstancias. Y alguno podría decir, pero pastor, ¿y si el hermano lo que hace es agredirme y atacarme más y no reconocer? Bueno, para eso hay un segundo paso. Pero cuando usted da el primero y va con sinceridad y le reprende, usted está cumpliendo lo que Cristo manda y usted está salvando responsabilidades, usted está persiguiendo resolver asuntos. Reprender en este sentido tiene un uso restringido en el Nuevo Testamento, hermano, y significa mostrarle a alguien su pecado y llamarlo al arrepentimiento. Ya sea en privado, como vemos aquí en Mateo 18:15, y en caso necesario, cuando se han cumplido otros pasos, incluso esta reprensión, atiendan aquí, incluso esa reprensión puede llegar a ser pública delante de toda la congregación. Mire 1 Timoteo 5:20, y estos son puntos muy fuertes, y estos son cosas que pueden ser tristes, pero que forman parte del consejo dado por Dios. 1 Timoteo 5:20 dice así: a los que persisten en pecar, evidentemente si hay una persistencia en el pecado es porque ha habido ya una que otra insistencia en la reprensión y en la corrección. Y a esos que persisten en lo mismo y que no hay cambio y que no vemos que haya transformación ni deseo de arreglar la situación, repréndelos. Dice, repréndelos. Vuelvo a usar la misma palabra usada en Mateo 18. Delante de todos, para que los demás también teman. O sea que el sentido de regañar fuertemente, refutar con razón, siempre dentro del marco del amor y la misericordia, recuerden, puede ser algo que ocurre en privado y en determinadas circunstancias, cuando la persona no hay respuesta de ella, también debe de ser en público. Esta reprensión tiene por finalidad la corrección y la edificación del reprendido, nunca la humillación. Por eso hay otro texto que dice,
y cuando tengas que reprender a alguien, hazlo con mansedumbre y amor. No sea que el día de mañana seas tú el que caigas y vengas a ser objeto de burla. Porque lo cierto es que hoy puede ser que sea yo el que te tenga que reprender, pero el día de mañana, yo que también soy pecador, yo que soy propenso a pecar, puede ser que caiga. Y me va a gustar que me traten con amor y con misericordia y con espíritu de restauración. Por eso la reprensión nunca puede ser fuera del marco del amor, la misericordia, ni la autoridad bíblica, e incluso la paciencia. De hecho, esta reprensión ha de ser un reflejo de la reprensión que realiza el Trino Dios. Porque la pregunta es, ¿nos reprende el Trino Dios en ocasiones, sí o no? ¿Usted cree que Dios no nos reprende? Que Dios no nos regaña, nos corrige, nos refuta, nos confronta cuando le ofendemos con nuestras actitudes y pecados. Recuerde que Dios es santo, santo, santo. Y es justo. Y no tiene por inocente al culpable. Y como Padre que nos ama, ¿qué hace? Dice la Biblia que nos corrige, nos castiga, nos reprende. De hecho, esta reprensión la vemos en la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice Juan 16, versículo 8, lo siguiente. Y piense esto, si Él lo hace con nosotros, nosotros debemos hacerlo con el hermano, pero debemos de hacerlo a imitación del Señor. 16, verso 18 dice... Juan 16, 8, no el 18, Juan 16, 8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra convencerá es la misma que traduce Mateo como reprende, o sea que puede ser traducida: Él reprenderá al mundo, Él confrontará al mundo. ¿Con qué, mis hermanos? Con el pecado, de justicia, de juicio. O sea que la actitud con la que yo voy entonces a la hora de buscar confrontar a un hermano es buscar confrontar el pecado, instruir para que el hermano abandone el pecado con la manera adecuada. No llegar y decirle: tú eres un pecador impío, te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Esa no es la actitud correcta. Es: venga hermano, tenemos que hablar. Mire, recuerda tal evento, usted usó estas palabras o usted hizo esto, y le voy a ser sincero, eso me ofendió. Y sin ánimo de juicio, recuerde que de nosotros el Señor espera esta actitud. Y es ahí donde, por amor a su hermano, usted debe confrontarle con su pecado. ¿Es algo agradable hacer esto? No lo es. ¿Es algo bonito? No lo es. ¿Es algo difícil? Sí lo es. ¿Es necesario? También. Por amor a su hermano. Y por amor también a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hermanos no reconciliados se reflejan en conflictos en la congregación. Por eso Jesús enseña que entre nosotros debe haber comunión, y cuando esa comunión se rompe, enseña que debe buscarse restaurar la comunión. Recuerde, la finalidad no es de ganar el debate. Tuvo que reconocerlo. Si usted va en esa actitud, usted es tan sinvergüenza como el otro. No, la actitud es buscar reconciliación. Es sentir gozo por haber edificado al hermano, por haber reconstruido la comunión rota entre usted y el otro. No es para gozarse porque usted obtuvo una victoria o porque al otro lo disciplinaron. Y ojo, porque hay hermanos que se gozan en su carnalidad de esto. Y cuando no se saben con la suya porque no pueden, porque gente más sensata dice: no, su actitud no es correcta, conmigo no cuente para esto. Esos son los que después se creen más santos que nadie, porque tienen un concepto distorsionado de la santidad y de la justicia de Dios, y son los que usted oye decir: yo me voy a sentar para ver cómo Dios va a hacer justicia con este, y después me voy a gozar.
Oye, eso es un corazón perverso. Dígame que eso no ocurre. Yo lo he visto un sinnúmero de veces. Eso no es una actitud cristiana, eso es una actitud... Mire, eso es un rencor disfrazado de una falsa piedad. Yo me voy a sentar a ver cómo Dios hace justicia, porque Dios es mi vengador. Mentira, el que tiene deseo de vengarse eres tú. Claro, el tal no sabe que maldición de burro no llega al cielo, dice el refrán. Porque es que Dios no se goza con esas actitudes. Esa no es actitud correcta. No la es, mis hermanos. La actitud del hombre y el cristiano piadoso es buscar ¿qué? Restauración. Todo lo que no promueva restauración no viene de Dios. Cristo en el presente nos reprende continuamente y nos da ejemplo de él. Mira Apocalipsis 3:19. Vaya conmigo ahí al último libro de la Biblia, Apocalipsis 3:19. Estoy a la antigua, para aquí para allá. Apocalipsis 3:19. Mira lo que está hablando Jesucristo. Y es uno de los mensajes a las iglesias, la iglesia de la Odisea. Le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si yo ofendo a Dios y Dios me reprende y me castiga, esa reprensión es un testimonio de que Dios me ama. Cuando usted reprenda a su hermano que le ha faltado, usted le está mostrando su amor. Ahora, el reprendido, aunque no le guste, porque a nadie le gusta que lo reprendan, ha de entender que cuando mi hermano viene a reprenderme, véalo usted como un acto de amor. Pastor, pero hay gente que no vienen con amor. Bueno, si no vienen con amor, ya eso es asunto de ellos con Dios. El que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Si no viene con amor, ese es un buen momento para que usted también le reprenda. Usted no está actuando con amor. Y si no hay el entendimiento claro, ahí viene el segundo paso. Vayan delante de 2 o 3 que puedan mediar. Pero lo cierto es que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mire cómo lo dice Dios. Arrepiéntete. Aquí vemos el ejemplo. Vaya, reprenda, deje saber que lo está haciendo porque le ama y llámele ¿a qué? Al arrepentimiento. Es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque lo cierto es que Jesús también va a reprender a todos en su venida. Dice Judas, versículo 15: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Jesús va a traer reprensión. En la Biblia los pecadores son reprendidos y experimentan esta exposición a la luz cuando son confrontados por Dios. ¿Y sabe cómo confronta a Dios? A través del llamado profético. Vamos a Lucas 3:19. Mire lo que nos dice el Evangelio. Dice así: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodia, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. ¿Quién era Herodes? El rey. ¿Quién era Juan? Un profeta. Pero que desde la perspectiva de la idiosincrasia de Herodes, era un pelagato ahí del desierto, un don nadie religioso. Pero cuando él empezó a andar con la mujer que no era la de él, sino de un pariente, ¿Juan qué? Lo reprendió. Hay otro texto que dice que le dijo: tú zorra. Esas palabras están fuertes.
¿Y por qué creen que lo hizo Juan? Porque era profeta, porque procura la santidad del pueblo, y porque siendo el rey Herodes alguien que debía representar al reino de los judíos, por decirlo de alguna manera, debía de ser testimonio y ejemplo. Aquí es donde vemos que líderes espirituales están facultados por Dios para reprender en caso necesario. Por eso el cristiano no debe sentirse mal cuando sus líderes espirituales, en determinado momento, guiados por Dios a través de su palabra, con amor y misericordia y con la razón y el argumento correcto, le reprende. ¿Saben cuál es otra manera que Dios suele reprendernos también? Por medio de la instrucción divina. O sea, a través de la enseñanza, a través de la predicación. Y esa represión nos cae como de gratis. Hemos hecho algo indebido, estamos en conflicto con alguien, nuestro predicador no sabe absolutamente nada y ese día prepara un mensaje. Y ese mensaje nos cae como anillo al dedo y uno termina diciendo, ¿quién le contó? Claro, el que termina diciendo quién le contó es alguien que está averiguando porque lo pusieron al descubierto. El creyente espiritual lo que dice es, gracias Señor por reprenderme. Me propongo cambiar esto. Lo que estoy queriendo ver es que nuestro Dios nos reprende. ¿Por qué lo hace? Porque quiere ver nuestra vida edificada. Quiere ver a todos los creyentes andando en común en el mismo nivel de santidad. Por tanto, el Señor nos está dando ejemplo de la importancia que tiene el que vivamos en sana comunión los unos con los otros y en una sana relación de amor cristiano. La palabra de Dios también nos reprende. Y esto es lo interesante. A veces el líder llega y nos reprende y no hacemos caso. La predicación llega, nos reprende y no hacemos caso. Y no hemos hecho caso a nadie y llegamos a la casa y leemos la Biblia y todo cae nuevamente como anillo al dedo y hay que ser muy duro para entonces no hacer caso. Y hay quien no hace caso. Santiago 2:9, ¿qué dice? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea que cuando la palabra de Dios expone mi pecado y yo aún no hago caso, yo quedo convicto como un transgresor. Quedo en condición de culpable. Quiere decir que Jesús está enseñando y tomando en cuenta todos estos pasajes y la enseñanza que vemos es que si tu hermano peca contra ti, exprésale tu desaprobación a causa de su actuación o su comportamiento, buscando solución, edificación y corrección, imitando al Trino Dios en el propósito de reprender y haciendo uso de la palabra de Dios. Nunca vaya con consejo humano ni propio, eso no edifica ni restaura, eso complica las cosas. Pero es muy diferente cuando usted va con la palabra. Yo recuerdo, dentro de las tantas reprensiones que me han dado, que han sido muchas y son muchas, cuando a mí me llega el momento de salir del país, que mi madre pues me pide, yo estaba en un conflicto espiritual muy grande, porque yo entendía que yo no debía abandonar el país, debía quedarme en mi país. La mayoría de la gente de mi país, como la mayoría de la gente en Latinoamérica, el sueño dorado, ¿cuál es? Emigrar para Estados Unidos, dicen uno, el norte, el otro, la Yuma, los más vulgares. Ir para allá. Pues era la tercera vez que yo tenía la oportunidad de venir, porque ya mi madre me había pedido y no fui, después por la reunificación.
primero fue el sorteo que se ganaba todo el mundo la lotería de Visa y no vine. Después pues mi madre me pide y no vine. Finalmente llega la tercera reunificación por la ciudadanía de parte del esposo de mi mamá. Y bueno, pues todo el mundo loco por venir y yo loco por quedarme. Y recuerdo que una hermana en una de las iglesias que yo atendía en ese tiempo, que eran como 5, pues no habían pastores ni misioneros, una hermana un día me sienta y me dice: ¿usted me puede interpretar este texto que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir? Y yo le doy tremenda explicación del texto. Y cuando yo termino me dice: hermano mío, esto para mí no es fácil, pero se lo tengo que decir porque creo que usted está pecando contra Dios. ¿Por qué usted se empeña en querer cerrar una puerta que Dios le ha abierto? ¿Por qué? Si usted no ha buscado salir del país y 3 veces se le ha presentado la oportunidad, ¿usted no se ha puesto a pensar que es que Dios no lo quiere aquí? Esa persona había venido varias veces a este país. No, hermana, es que aquí hay mucha necesidad. Me dice: allá la hay más. Allá también hay. Y le voy a decir algo, hermano. Le dijo: donde quiera que haya un pecador, ahí hay necesidad de un misionero, de un pastor, de un predicador, de un maestro, de lo que sea. No importa en qué parte del mundo sea. ¿Saben lo que yo le respondí? Nada, porque no tenía argumentos. Tomé la decisión de que iba a orar. Y en mi soberbia le dije a Dios: Señor, cuando yo vaya el 9 de marzo a la entrevista, yo voy a entender que tú quieres que yo me vaya. Si a mí así de fácil me dan la salida del país. Llego allí, me pasan una muchacha como de 20 y tantos años, me dice: usted es Héctor Michael Pérez, no sé qué, y se enredó con el segundo apellido. Yo le dije: sí. Me dice: ¿ha pertenecido usted alguna vez a alguna organización de masas? O sea, que si era comunista o algo por el estilo. Le dije: nunca. Firmó los papeles, un coño, le hace trácata, dice: bienvenido a los Estados Unidos de Norteamérica. Pasen 15 días a buscar su visa. La entrevista no duró ni 3 minutos. Le voy a ser sincero, yo cogí un genio. Yo salí de allí con una cara. Mi papá, que estaba afuera esperándome, cuando ve que yo vengo con aquella cara, me dice: no lo aprobaron. Me va a saludar y me dice: no importa, hijo, otra vez será, no te preocupes. Como dándome ánimo, ¿no? Digo: ¿por qué tú me dices eso? Me dice: no, pues ya veo que no te aprobaron. Dice: no, si me dieron la visa. Dice: compadre, y tú sales con esa cara. Mire, ¿quiere que le diga más? Me puse rebelde. Yo dejé hasta que se me venciera la visa. Para el mes de diciembre estábamos organizando una iglesia que el gobierno no quería en ese lugar, y me busqué tremendo rollo con el gobierno, y la seguridad del Estado llega a mi casa, me tocan la puerta, me dice: su carnet de identidad, y yo le doy el carnet de identidad por esas cosas que ocurren. Sacan una pinza y me hace un hueco en el carnet de identidad. Me dice: usted tiene 72 horas para abandonar el país, porque usted tiene una residencia norteamericana y aquí no lo queremos. Me cerraron la casa, me quitaron todo. Lo único que se salvaron fueron 11 libros que tenía prestados. Y fui y los pedí, ¿sabes? Para poder traerlos.
¿Y qué pasó con la iglesia? Adelanté la organización de la iglesia. El día 10 la organizamos y por la noche cogí la cama y vine para acá. Allá está la iglesia todavía con su pastor y todo, ya, gracias a Dios. Pero a donde quiero llegar es que uno necesita estar alerta a la reprensión también. Sí, mis hermanos, uno lo necesita. Note que Mateo 18:15, además de enseñar que el que peca contra ti debe reprenderlo, también instruye que en primera instancia dicha reprensión debe de ser en privado. Dice la Biblia, estando él, no se animen porque cerré la Biblia, estando él y tú solo. ¿No lo dice? Estando él y tú solo. El estar solo resguarda la reputación del ofensor, quien es tu hermano, quien es tu prójimo, no importa la ofensa que haya hecho. Y esta reprensión en privado da mejor oportunidad para aclarar puntos oscuros en las relaciones. Una acción personal así manifiesta respeto, aprecio y entendimiento para con otro, porque una reprensión en privado evita que el otro sea avergonzado también. También abre campo al reconocimiento de las culpas personales. Por eso dijo el Señor, si te oyere, has ganado a tu hermano. Fíjese lo que dice, has ganado a tu hermano, no dice, has ganado el pleito. Porque uno no puede ir a buscar restaurar relaciones con la mentalidad de que voy para ganar un pleito. Eso es no bíblico. La tensión entre semejantes siempre causa inquietudes de todo tipo, aún espirituales, y de aquí nace la necesidad de seguir el proceso de ofrecer perdón si el primer paso no surte efecto. ¿Qué pasa si no me perdona o sigue el conflicto? Dice la Biblia, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Verso 16. Los invitados testificarán del hecho de solventar la situación. Esos invitados no son para dar un fallo judicial, no son para decir, él está equivocado. No, es para ser testigos de la conversación. Quiere decir que los que deben de conversar, ¿quiénes son? Los agraviados. Los otros 2 ahí están solamente para. Ahora, ¿a qué 2 testigos usted debe buscar? No busque al chismoso de la iglesia, ni al problemático. De hecho, no busque a su mejor amigo. Cerciónese de buscar gente espiritual, gente madura, gente sensata, gente que pueda contribuir a la edificación y a la restauración. Porque si usted busca el hermano chismoso, y algunos dirán, pastor, en la iglesia no pueden haber hermanos chismosos. Eso sería el ideal, pero sí los hay. Siempre hay algunos. Es verdad, menos aquí, Van a apedrearme ahora. Mire, hermano, en serio, si usted busca el chismoso para arreglar un problema, usted lo está agravando. Porque generalmente el hermano chismoso viene disfrazándolo de la falsa piedad. Ese sale directo de la conversación a aquel hermano que a lo mejor no es chismoso, pero sí escucha. Hermano, de lo que vengo, estoy preocupado, hay que orar por esto. ¿Por qué? Porque fulanito y menganito. Nos estamos riendo, pero estos fenómenos son los que rompen la comunión entre nosotros y no es de risa. ¿Sabe por qué nos reímos? Porque son nuestras realidades, porque uno se ríe de sus realidades. Pero es la verdad, y eso no arregla el problema. Cerciónese de buscar hermanos. Bueno, algunos dirían, busque al pastor. Hay cada pastor. Busca un diácono, hay cada diácono. No, busca un hermano maduro. Un hermano que usted sabe que es imparcial, que ama lo correcto, que ama a Dios. A ese alguien que luego, si el conflicto ahí no se resolvió, cuando se ha llevado ante toda la iglesia, pueda dar fe de las cosas tal y como ocurrieron y no tomando parcialidad a favor de uno o del otro.
Como una tercera alternativa, en caso de fallar las dos anteriores, está el exponer la situación a la iglesia. Y ahí sí es un momento en el cual hay que reunir a toda la congregación y en presencia de todos con los testigos, nuevamente tratar el asunto. Esta es una muestra de persistencia más que de juicio. Por eso dice: a los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos, para que los demás teman. Quiere decir que los desacuerdos entre personas no arreglados no pueden quedar impunes, tienen que resolverse, por muy duros que sean. Y eso es lo que está faltando en la iglesia de nuestros tiempos. Por eso hay tantos problemas y tantas cosas a veces, porque no hay procesos disciplinarios. Si el ofensor no acepta la oferta de perdón en el seno de la congregación, se le considera una persona rebelde, y en tal caso la Biblia dice que debe de ser considerado como un gentil publicano, o sea, como un pecador, como un no creyente. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente busca restauración, busca perdón, entiende el valor de la comunión, entiende el valor de llevarse bien, entiende el valor de la oración de Cristo, que sean uno. En la Biblia siempre se manda a que los divisionistas sean ¿qué? Expulsados. Y alguno podrá decir: ¿expulsar a alguien de la iglesia? Sí, expulsarlo. Cuando hay personas que persisten en el pecado y no quieren resolver su pecado, la iglesia está en su deber y obligación de expulsar a tal persona de su asamblea. Y ojo, que no es solamente decir: estás fuera de la membresía, no, es decirle: aquí no puedes venir más. Alguno dirá: pero qué drástico eso. Después de haber ido tú a solas con tu hermano, después de haber ido con dos testigos y después de haber enfrentado a toda tu iglesia, no queda otra que esa. ¿Eso no es bíblico? Sí lo es. 1 Corintios 5:11. El principio de la persistencia en el pecado, aquí lo encontramos. Y de la expulsión, 1 Corintios 5:11. Y de hecho la expulsión es de mayor bendición aún para el expulsado que el tolerar. 1 Corintios 5:11. Vamos a leer los versículos del 11 al 13. Vamos a leer desde el 9. Y aunque está en el contexto de una persona fornicaria, lo cierto es que estos principios aplican a cualquier contexto de pecado. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o sea, con los fornicarios inconversos, o con los avaros, con los ladrones o los idólatras. Y usted se da cuenta, es con cualquier persona que comete cualquier tipo de pecado. Pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea que no está hablando de los inconversos. Verso 11. Más bien os escribí que no te juntes con ninguno que, fíjese, no te juntes con, no te reúnas con, que llamándose hermano, o sea que se considera cristiano, fuera ¿qué? Fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. La lista podría seguir. Y cabe también divisor, problemático, contencioso. Y dice la Biblia: con el tal ni aún comáis. Verso 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? O sea que los creyentes pueden juzgar a sazón del pecado a los miembros de la iglesia. A los que están fuera Dios los juzgará. A los de adentro, ¿quién los juzga? Los creyentes. Por eso viene la sentencia del verso 13. ¿Qué dice al final? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando alguien persiste en un pecado determinado y no responde
a las reprensiones hechas, o no les vemos responder, sino que, vamos a decir estos términos que ya suenan un poco feos, descaradamente peca y sigue pecando y no le importa pecar y no vemos en él dolor por el pecado ni batalla contra el pecado, al ser considerado como impío debe de ser ¿qué? Quitado. Nosotros tuvimos un caso en la última iglesia que yo estuve en Cuba, una persona, miembro de un pueblo chiquito de unos 2000 habitantes. Esta persona, lamentablemente, miembro de la iglesia, su familia miembro activa, toda la familia miembro activo de la iglesia, vienen unas fiestas del pueblo y ella va con los hijos y en plena fiesta se emborracha, pero no solo se emborracha, tenía 2 hijos adolescentes de 18 y 19 años, les quitó la ropa delante de todos, los desnudó y armó un escándalo. Cuando la confrontamos, estaba justificando lo mal hecho de que estaba ebria y que por tanto no estaba en sus 5 sentidos y que ella no admitía esa corrección. Con dolor en nuestra alma tuvimos que aplicar esto y decirle: aquí no te puedes congregar más. Como 2 días después, para los que no entienden el contexto cubano, en Cuba hay una cosa que le llaman la libreta de abastecimiento, que es la comida que te da el gobierno racionalizada. Y el día que toca carne es un milagro. Bueno, pues 2 días después había ocurrido aquel milagro. Había llegado carne a la carnicería. Yo voy a comprar mi carne y cuando está la gran multitud allí para coger las 4 onzas de carne que te tocaba, resulta ser que uno de los detractores de la iglesia, que era un señor de lo que en Cuba le llaman la seguridad del Estado, este hombre era bien conocido en el pueblo por difamar a cuanto pastor caía ahí. Y estaba el hombre en plena cola hablando horrores de nuestra iglesia. Yo era nuevo en el pueblo, esto pasó como los 3 meses estaba yo en el pueblo. Porque allí lo que hizo una bola de inmorales, mira fulana lo que hizo. ¿Sabe Dios si el pastorcito nuevo ese que hay ahí también? Y llego yo y yo lo estoy oyendo y había una hermana de la iglesia que la veo que se empieza a poner roja. Digo, como diciendo, este no sabe lo que le ha caído, ¿eh? Y el hombre desvenenado. Y en medio de eso, él no me conocía a mí, a todas estas. Yo le digo: oiga, señor, ¿eso que usted está diciendo de quién lo dice? No, de la iglesia esa que está allá atrás en el camino a la Dorula. ¿Y qué dice usted, pastor? No, que ese es otro sinvergüenza más seguro. Y triqui, el hombre soltando conmigo mismo. Y ya después, bien serio, le digo: ¿usted sabe que el pastor soy yo? Oye, mira, compadre, no, ahora usted me va a oír a mí lo que yo le tengo que decir a usted y al pueblo. No, usted no puede hablar de una especie. Yo soy libre y yo hablo lo que yo entiendo, porque como mismo habla usted, hablo yo. Lo que usted está haciendo es reprensible y lo voy a demandar ante Fiscalía Militar y lo voy a demandar en la policía por difamación, porque usted a mí no me conoce. Porque usted no le dice a este pueblo que esa persona fue expulsada de la congregación. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Que la persona expulsada era sobrina de él. ¿Por qué usted no dice eso? Y ya que vamos a hablar de cosas censurables, explíquele a este pueblo por qué el delegado del Poder Popular, fulano de tal, lo expulsaron por corrupción. Y al primer secretario del partido, fulano de tal, lo acaban de expulsar por doble estándar de vida, que tenía casas compradas en Guanabo y gente prostituyéndose por él. Y le canté las 500, le dije: arrepiéntete. Y iba aquel pobre hombre como el perro tumbó la lata.
¿Sabe lo que pasó después? Llega el mes de noviembre, viene un huracán y el huracán le tumbó la casa. La única casa que se cayó en el barrio fue la de él. Pero ¿sabe qué es lo que fue lo que pasó? Que el gobierno no le ayudó a levantar la casa. Y la iglesia bautista le dio 3,000 pesos para comprar la tabla de palma que necesitaba. Y los miembros de la iglesia fueron y se la levantaron. Para la gloria de Dios, hoy él está en la iglesia. No sé si por chivato o por cristiano, pero está. A donde quiero llegar es al punto. A donde quiero llegar al punto es que no nos debe de dar miedo, mis hermanos. No nos debe de dar miedo. ¿Sabe qué es lo que pasó con la muchacha? Tiempo después se enfermó de los riñones. Tuvimos un ayuno en la iglesia, íbamos a tener un ayuno. Y ella pidió asistir al ayuno. Yo le dije que no podía. Porque hasta que no mostrara arrepentimiento, no podía venir. Y Dios fue tratando con ella tan duro. Hasta el día que llegó a las puertas de la iglesia el domingo, pidiendo perdón a Dios, con lágrimas en sus ojos, y la recibimos. Y hoy está caminando en el Señor. ¿Fue agradable decirle no vengas? ¿Fue agradable decirle no te puedes congregar con nosotros? No lo fue. ¿Nos gozábamos en ello? Tampoco, porque eso no es motivo de alegría. Cuando un hermano está caído es motivo de tristeza y de dolor. ¿Le sirvió? Sí. Hoy en día camina con el Señor. ¿Y sabe qué es lo interesante? Toda la familia lo agradeció, porque se acabaron sus inconstancias en la fe. ¿Sabe qué es lo interesante? A partir de ahí la iglesia empezó a crecer grandemente. ¿Sabe por qué? Porque como se acabó el relajo en la iglesia, el pueblo chiquito, infierno grande, el pueblo empezó a decir, oye, ahí sí es la cosa como Dios manda. Y la gente le gusta la seriedad y lo correcto. Por eso Pablo dice, para que si se avergüenza y se arrepienta. Y esto puede sonar duro. Y Pablo usa expresiones aún más fuertes, porque en 1 Corintios 5:5, cuando habla de separar a alguien, dice, lo he entregado a Satanás. O sea, lo he entregado a sazón de su propio pecado, a ver si destruye su cuerpo, y aunque sea su alma, se salva. En otras palabras, lo he dejado libre del compromiso de la santidad para que peque todo lo que quiera, para que cuando caiga la consecuencia del pecado, se acuerde de Dios, se arrepienta y sea salvo. Aunque esta medida es dolorosa, drástica, nada agradable, lo cierto es que es por el bien del expulsado y también de los santos. Jesús enseña que la iglesia tiene la autoridad de disciplinar a sus miembros cuando las relaciones personales son rotas y no se arreglan debidamente. Los rabinos usaban los términos atar y desatar para indicar el prohibir o permitir ciertas acciones. En este sentido, Jesús señala que la acción disciplinaria de la iglesia debe tomarse en serio porque cuenta con la aprobación de Dios. Por lo mismo es necesario orar y buscar sinceramente la voluntad del Señor antes de que la iglesia tome alguna determinación y hacer las cosas movido por el consejo de Dios. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque sobre todas las cosas debe buscar restaurar por medio del perdón, porque el perdón unifica. Una situación tensa entre dos personas afecta a toda la iglesia. En la congregación, esta intranquilidad estorba la relación con Dios y la unidad entre los hermanos. La palabra de Mateo 18-19 se refieren al hecho de buscar dirección divina para la acción disciplinaria contra un ofensor renuente al perdón, cuando dice tenle por gentil y publicano. Sin embargo, el sentimiento de conmoción social está presente. La expresión se pusieren de acuerdo habla de un estado de paz mental, emocional y espiritual que permite una mejor comunicación, una mejor comunión con Dios.
El Señor ofrece su presencia donde están 2 o 3 congregados en su nombre. Siendo así, las personas deben practicar sus enseñanzas y aceptar sus demandas. Y entender que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre del Señor para buscar la comunión y buscar la solución a la ofensa y al problema, ahí está en esa reunión ¿quién? Dios. Y por tanto debe de comportarse con la dignidad que el Dios Santo merece. El Señor ofrece su presencia donde están 2 o 3. Por eso las personas deben practicar sus enseñanzas y aceptar sus demandas. Una de ellas es la de perdonar al prójimo. Desde esto mismo nace la inquietud de Pedro en Mateo 18, 21. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 70? ¿Y qué le dice Jesús? No te digo que es 7, sino hasta 70 veces 7, rectifico. Pedro estaba pensando matemáticamente. A la 7ª perdiste todo. Pero con el número 7 que indica lo perfecto, lo máximo, sin embargo Jesús le presenta otra fórmula. Hasta 70 veces 7. Con esto nos enseña que no hay límite para el perdón. Los creyentes siempre han de perdonar en contraste con el espíritu vengativo que enseña el mundo. Como el Padre nos perdonó, debemos nosotros perdonar. La segunda cosa es la misericordia. Buscar una misericordia que sea vindicadora. La acción de perdonar al prójimo demuestra gratitud por el perdón que Cristo garantiza a todo miembro de su reino. Hermano, Cristo subraya el hecho de que el elemento motivador para perdonar es la misericordia. ¿Qué quiere el Señor de ti? Que hagas ¿qué? Misericordia. Para ilustrar esta verdad, Jesús presenta la parábola de los 2 deudores. Y el primero, vemos que es muy gráfica la presentación que Jesús hace de los miembros del reino de los cielos. En una palabra, todos han recibido la misericordia del Rey. Los 2 deudores que habían recibido la misericordia. En la parábola, la deuda del primer siervo es enorme, algo casi imposible de pagar en toda la vida. La misericordia expresada en el perdón otorgado refleja el deseo de exculpar a otros. Y la ofensa, como la deuda no pagada, hace caer a la persona de su posición. La misericordia ayuda a restablecer y a vindicar. Por eso a la hora de buscar soluciones debemos de ir con misericordia. La actitud penitente del siervo, Mateo 18, 26, ilustra lo que todo creyente ha tenido que experimentar antes de ser perdonado. La clave de todo está en el hecho de que el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una persona caída, endeudada, es restaurada por el perdón recibido, mis hermanos. La motivación detrás de esta acción es misericordia, un deseo personal de hacer bien al caído, tal como Dios lo ha hecho con nosotros. Tal como Dios ha tenido misericordia de quién? De nosotros. Y así como recibimos misericordia, el Señor espera vernos obrar en misericordia. Aunque esta parte de la parábola es bastante negativa, en su aplicación, ahí en el verso 28 al 35, es obvio que Jesucristo desea recalcar que el cristiano debe actuar con otros de la manera que Dios ha hecho con él. Si no, los resultados serán adversos. Y hablamos en el contexto de dar solución a los conflictos. En una escala menor, en nuestras relaciones con otros siempre existe la posibilidad de ser ofendidos o de ofender. El problema es cuando se toma una actitud despiadada y demandante, a semejanza de aquel hombre que le dice: págame lo que me debes. En un sentido práctico, uno siempre quisiera cobrárselas. El instinto natural es de vengarse del ofensor y dejar en limpio el buen nombre. Y digo esto porque decimos, no. Él tiene que saber quién soy yo. A lo mejor eres un imbécil, pero tiene que dejar saber quién eres. Y dígame que no estamos así.
La deuda del segundo siervo era insignificante en relación con la que a él se le había perdonado. Sin embargo, su dureza sobrepasaba a la del rey. Fácilmente se olvidó del favor recibido aquel hombre. Cerró su corazón a la oportunidad de actuar con misericordia con otros. Y la actitud penitente del consiervo expresa su reconocimiento de la deuda y el buen deseo de cubrirla. Fíjense que aquel consiervo le dice: ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré. Él no le está diciendo: perdóname la deuda. Le está diciendo: ten misericordia, yo te lo pagaré. Y dada la oportunidad, es posible que algunos ofensores estén dispuestos a restaurar algo por la ofensa hecha. ¿Qué espíritu debe manifestarse en esta situación, hermano? ¿El de un déspota sin misericordia o el de misericordia? La respuesta es obvia. Jesús espera que los suyos actúen siempre con misericordia. Así como te gusta que te perdonen, tú debes de ser capaz de dar perdón. La experiencia de haber alcanzado misericordia es tan sublime que no se puede esperar un accionar áspero o fuera de tono con el espíritu cristiano. Por eso la pregunta: ¿no debías tú también tener misericordia de tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Y esas son las palabras que vas a oír de Cristo. Piensa que cada vez que le retengas el perdón a alguien y no tengas misericordia, vas a oír esto de Cristo: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Ha sido Dios el Padre misericordioso contigo y conmigo, sí o no? El perdón restaurador y la misericordia vindicadora son, según lo enseñado por Jesús, características que deben distinguir entonces al cristiano en su peregrinar por este mundo y en el ejercicio práctico de la fe. El no actuar con benevolencia hacia otro es una demostración de ingratitud y de rebeldía hacia el receptor del rey, hacia los preceptos del rey, para los miembros de su reino. El anhelo mayor de Jesús, amados hermanos, es que el perdón y la misericordia se exprese de corazón, con sinceridad, reflejando gratitud por lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Señor Dios, gracias por este tiempo, gracias por tus enseñanzas. Suplicamos que nos ayudes a ser alguien que en tiempos de conflicto busca resolverlo con misericordia, en amor, según tu palabra. Ayúdanos a ser perdonadores, Señor. Ayúdanos a doblegar nuestros deseos e instintos naturales de la carne, a someterlos y a ser movidos para actuar conforme a los deseos de tu Espíritu Santo. Confesamos que muchas veces es difícil, mas rogamos tu ayuda, Señor. Danos tu bendición y ayúdanos para que cuando haya conflicto entre nosotros o con cualquier hermano, sean estos los preceptos que imperen en nuestra vida. Danos tu bendición, Señor. Llévanos con bien a nuestro hogar en Cristo. Amén.